El presidente interino Juan Guaidó llamó a la población a concentrarse en todo el país a partir de las 10, hora local, 14 GMT, y pidió movilizarse con más fuerza que nunca luego de la falla eléctrica generalizada. La dictadura, por su parte, llevará a cabo una manifestación antiimperialista. En medio del caos por un apagón que mantiene colapsada a Venezuela hace casi 2 días, la oposición se movilizará este sábado para exigir, una vez más, el fin de la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente interino Juan Guaidó convocó a la población a marchar en todo el país a partir de las 10, hora local, 14 GMT. El mandatario indicó que, en Caracas, los puntos de salida de la marcha serán Plaza Altamira, el distribuidor Santa Fe y el Centro Venezolano Americano, CV Chica, ubicado en Las Mercedes. El punto final, en tanto, será la Avenida Victoria, tal como lo anunció el opositor en su cuenta de Twitter. Guaidó llamó a la población a expresarse masivamente contra el régimen usurpador, corrupto e incapaz que ha puesto a oscuras al país. Esta movilización tiene lugar a menos de una semana del esperado regreso de Guaidó al país, luego de su gira por 5 naciones de la región, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, en medio de las amenazas del chavismo de una posible detención. Este sábado también habrá manifestaciones oficialistas luego de que el pasado martes Maduro convocara una marcha antiimperialista. Durante un acto para conmemorar el 6º aniversario de la muerte de Hugo Chávez, el dictador anunció que decretó el 9 de marzo como el Día del Antiimperialismo, en referencia al decreto de Barack Obama en el que calificaba a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. El presidente interino, por su parte, pidió marchar con más fuerza que nunca en protesta por el apagón que afectó a toda Venezuela desde el jueves. La falla eléctrica generalizada, la peor que sufre el país petrolero en su historia, obligó a suspender las actividades laborales y escolares, causando zozobra en la población, que tampoco tiene agua y está prácticamente incomunicada por la inestabilidad de las redes de telefonía e internet. Los hospitales viven una situación dramática, los que tienen plantas generadoras las usan solo para emergencias. Los vuelos fueron cancelados y cientos de personas quedaron varadas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y otras terminales aéreas. El poquito salado, carnes y verduras, que se tenía se tuvo que cocinar para que no se pusiera malo tan rápido. Dormimos afuera, no tenemos señal, todos los abastos cerrados. Esto es un caos, declaró Elena Bermúdez, de 31 años. Casi todo el país, de 30 millones de habitantes, pasó una segunda noche a oscuras, aunque en sectores de Caracas el servicio se restablecía intermitentemente la noche del viernes. Cacerolas sonaron a ratos en varias zonas de la capital en protesta por la falla eléctrica. Maduro, una vez más, atribuyó el apagón al imperialismo estadounidense, al que acusó de promover una guerra eléctrica. La masiva falla eléctrica se produce en medio del hartazgo por una fuerte crisis económica, con escasez de medicinas y alimentos y una hiperinflación que ha provocado el éxodo de 2,7 millones de venezolanos desde 2017 según la ONU y que la Organización de Estados Americanos proyecta llegará a 5 millones este año. El presidente interino venezolano, Juan Guaidó, llamó a marchar el sábado contra el régimen de Nicolás Maduro con más fuerza que nunca, en protesta por el apagón que afecta a toda Venezuela y que se prolonga, en algunas regiones, por casi 24 horas.
Venezuela, ahora con más fuerza que nunca, vuelve a las calles de todo el país. Volvemos a las calles y no saldremos de ellas, dijo este viernes Guaidó, reconocido como presidente interino del país por más de 50 gobiernos, frente a cientos de seguidores en un acto en una plaza de Caracas. El dirigente opositor había convocado en días previos a marchas en todo el país el sábado para presionar la salida del poder de Maduro. Para lograr el regreso de la luz, que cese la oscuridad, debemos mantenernos firmes, unidos y movilizados siempre. Estamos muy cerca de lograrlo, agregó entre ovaciones Guaidó, aprovechando el descontento por la falla para renovar sus llamados a manifestaciones. Los apagones son habituales en Venezuela, pero el que comenzó el jueves ha sido el peor por su afectación en casi todo el país por un tiempo tan prolongado. Especialistas acusan al régimen socialista de colapsar el sistema eléctrico por falta de inversión en infraestructura y corrupción, pero altos funcionarios denuncian constantes sabotajes. Maduro y su gobierno denunciaron que este apagón se debió a un ataque de gran envergadura técnico y cibernético contra el área de generación de la represa de Guri, en el estado Bolívar Sur, la principal central hidroeléctrica venezolana, sin dar mayores detalles. Hoy todavía se excusan los sinvergüenzas en que esto es un sabotaje, cuando en 2009 declararon emergencia de eléctrica. Una década. Invirtieron $100.000 millones de dólares. Son ineficientes, son unos corruptos, protestó Guaidó, quien ratificó su llamado a la Fuerza Armada a desconocer a Maduro. Como el apagón afectó todo, a los que vamos a trabajar, a los hospitales, a los servicios públicos, a los comercios, dijo a la AFP Zinais Nadales, una joven de 19 años que asistió al acto encabezado por el líder legislativo. Caracas, Venezuela se detuvo el viernes al cumplirse el segundo día de un apagón nacional, lo que paralizó el transporte público y la industria petrolera, además de afectar el escaso suministro de alimentos y amenazar las vidas de miles de pacientes crónicos. Una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa de Guri, que provee la mayor parte de la electricidad de Venezuela, ha dejado sin energía a la mayor parte del país desde la tarde del jueves. Mientras en algunos sectores de Caracas el fluido eléctrico regresaba intermitentemente el viernes por la tarde, muchos estados seguían desabastecidos. Los funcionarios de Venezuela culparon rápidamente a la oposición y al gobierno estadounidense por causar el apagón debido a un sabotaje, pero no proporcionaron pruebas. Guri es una zona militarizada que se encuentra custodiada 24 horas al día por soldados. Analistas y contratistas del sector eléctrico dijeron que el apagón es el resultado de años de mala gestión y corrupción que han colapsado tanto a la red eléctrica como a las torres de transmisión y las plantas de generación de energía. En la última década, el gobierno construyó más de una docena de plantas de respaldo impulsadas por Diesel y gas natural, pero ninguna fue activada para compensar el corte de la energía del Guri. Es una prueba más de la falta de recursos del gobierno para mantener una infraestructura crítica, dijo Risa Graystarko, analista de Eurasia Group con experiencia en Venezuela. Parece ser un problema de transmisión en Guri, lo que normalmente se compensaría con la generación termoeléctrica, pero en este caso eso no sucedió tanto por el mal estado de esa infraestructura como por la falta de insumos térmicos para el encendido de las plantas.
Durante un encuentro con los medios celebrado el viernes, Elliot Abrams, el representante especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela, negó que Estados Unidos fuese responsable del apagón, ya sea de manera directa o indirecta, debido a las sanciones impuestas al gobierno venezolano. Este es un declive multianual en Venezuela, dijo Abrams. La mala gestión, las políticas económicas y la corrupción del régimen son las causas de esos problemas. El presidente Nicolás Maduro no se ha dirigido a la nación desde el inicio del apagón y se limitó a escribir una publicación de Twitter el jueves por la noche en la que dijo que derrotaría la guerra eléctrica desatada por Estados Unidos contra Venezuela. Su silencio público ha incrementado la tensión en Caracas. En su ausencia, el líder opositor Juan Guaidó salió a las calles del este de la capital venezolana el viernes para cuestionar la explicación de Maduro y denunciar su mala gobernabilidad. Saboteo es robarse el dinero de los venezolanos, saboteo es quemar comida y medicina, publicó en Twitter. Es probable que su mensaje no llegue a la mayoría de los venezolanos, quienes permanecen sin electricidad o sin cobertura celular. Guaidó, quien a principios de este año reclamó la presidencia de Venezuela al señalar evidencias de fraude en la reelección de Maduro, llamó a la población a manifestarse el sábado. El gobierno de Maduro se ha caracterizado por una mala gestión de la economía y sumir al país en una profunda crisis humanitaria en la que muchas personas carecen de alimentos básicos y atención médica. También ha intentado diezmar a la oposición encarcelando a sus dirigentes y expulsando a los críticos, además de utilizar la fuerza letal contra los manifestantes antigubernamentales. El apagón podría enfurecer aún más a la población y aumentar la presión sobre Maduro, y si no termina pronto, podría provocar enfrentamientos en los próximos días, afirmó Grace Targo. En el frente político y social es problemático para un gobierno que trata de evitar cualquier posible catalizador de explosiones sociales en un entorno político y social que ya está tenso, dijo sobre el apagón. Hasta el momento, la población parece estar relativamente tranquila, pero si esto persiste y comienza a afectar de manera grave los suministros de alimentos y la capacidad de los hospitales para funcionar, es posible que la reacción popular sea severa. Como gran parte del país se quedó sin energía, la única estación de televisión que transmitía a los pocos hogares con electricidad solo mostraba telenovelas y noticias viejas. El centro de Caracas estaba casi vacío la mañana del viernes. El gobierno suspendió las clases y la mayoría de las tiendas, bancos y edificios gubernamentales, incluido el Ministerio de Energía Eléctrica, permanecieron cerrados. Unidades de las fuerzas policiales especiales patrullaban las calles principales, donde grupos de empleados del sector público deambulaban con la esperanza de volver al trabajo. Los generadores de respaldo zumbaban en los hospitales que intentaban mantener con vida a los pacientes más vulnerables. Aproximadamente 50 bebés que requieren cuidados intensivos nacen en Venezuela todos los días, y hay aproximadamente 15.000 pacientes renales en el país que necesitan tratamiento de diálisis, dijo Jaime Lorenzo, director de la organización no gubernamental Médicos Unidos. Podrían morir si no se restablece la electricidad, dijo. En las salas de emergencia del Hospital Dr. José María Vargas en Caracas, los médicos se apresuraron a rotar a los pacientes críticos en los pocos equipos conectados a un generador de respaldo. Hubo camillas en todas partes de la emergencia y los médicos quitaron las máscaras de oxígeno de algunos pacientes para ponérselas a otros,
dijo Belisario Jiménez, de 52 años, quien ingresó en la unidad de cuidados intensivos del hospital después de caer por una escalera. Muchos vamos a morir aquí. Al menos he vivido. En la panadería Olamdeli en el centro de Caracas, los trabajadores se apresuraron a vender los panes restantes antes de que se echaran a perder. Dijeron que el corte de energía había agriado toda la masa de un día, valorada en unos 56 salarios mensuales mínimos. El suministro de quesos y carnes frías de la panadería estaba en un congelador que empezaba a deshielarse. Todo lo que puedo hacer es rezar para que la luz vuelva antes de que lo pierda todo, dijo Kevin, el gerente de la panadería, que pidió mantener su anonimato por temor a represalias del gobierno. El apagón deprimirá aún más la economía del país, que está siendo afectada por el mal gobierno, la corrupción y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Las sanciones han afectado la capacidad de Venezuela para importar y producir el combustible requerido por las centrales que podrían haber servido de respaldo a la hidroeléctrica de Guri. La producción de petróleo, la principal fuente de ingresos de Venezuela, podría verse aún más afectada en su declive a causa de la falla eléctrica debido a los posibles daños de los equipos y los sistemas operativos, dijo Ali Mosiri, quien fue el principal ejecutivo de Chevron en las operaciones de Venezuela. Toda la producción del campo petrolero está vinculada a la red pública y, si la red pública se cae, esos campos se cierran, dijo. Agregó que durante años había aconsejado al gobierno que instalara fuentes de alimentación independientes para los campos petroleros con el fin de garantizar su fiabilidad, pero los funcionarios no hicieron caso. Para aumentar los problemas económicos del régimen, un panel de arbitraje del Banco Mundial otorgó el viernes a ConocoPhillips, una petrolera estadounidense, más de $8.000 millones por la incautación de los activos de producción de la compañía con sede en Houston en 2007. Sin embargo, Venezuela puede apelar. Un arbitraje anterior le otorgó a ConocoPhillips $2.000 millones, que Venezuela acordó pagar el año pasado cuando la compañía comenzó a incautar los activos caribeños de Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal. Para muchos venezolanos, las condiciones ya parecen insostenibles. En el hospital, uno de los médicos que pasó el turno de la noche tratando de mantener estables a los pacientes de cuidados intensivos rompió en llanto cuando salió de la unidad de neurocirugía. Ayer sentí impotencia, dijo Rosángel Suta, sobre la noche que pasó tratando de ayudar y proteger a los pacientes sin el equipo adecuado para hacerlo. Estoy enojada. Esta vez fueron mis pacientes. Pero ¿qué pasa si después le toca a mi familia?